Bueno, Raiko, llegamos a la parte más emocionante de esta entrevista. Dime, por favor, al menos 2 sitios a los que tengo que ir a hacer fotos de aves. Hola, Raiko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Muy bien. Bueno, estamos aquí hoy porque vas a dar un cursito, una charla, pero antes de empezar el taller me gustaría saber un poco de ti. Vale, entonces, Vale. ¿quién es Raiko? Pues Raiko es un fotógrafo de naturaleza que lleva unos 15 añitos haciendo fotografía de fauna y especialmente de aves rapaces y que a día de hoy pues sigo siendo un apasionado como el primer día. Raiko, me encantaría saber qué es lo que tiene la fotografía de naturaleza que no encontraste en otro tipo de fotografía. Pues diría que la paciencia que no tengo fuera de... Ah, no, espérate, que todavía solo tiene paciencia para hacer fotos. No. Soy una persona bastante activa. En este tipo de fotografía pues encuentro ese momento de meditar y de estar tranquilo. Y eso me lo da esta fotografía. ¿Cuál dirías que es el animal más difícil que has fotografiado hasta ahora? Pues el más difícil, no sé qué decirte, el gavilán. El gavilán es otra ave rapaz que se mueve mucho entre bosques y de hecho el azor y el gavilán, que son de un estilo, le llaman la rapaz fantasma o el fantasma porque es muy difícil de ver y más difícil de fotografiar aún. Porque en vez de estar por acantilados, como hablábamos antes y demás, se mueve entre Ramas. Vale. Sí, y es muy difícil de Pero lo dar has con él. conseguido. Sí. Y para hacer una fotografía, ¿cuánto has tardado, cuántas horas has tardado en hacer una fotografía? He estado un día entero sin hacer fotos. Por ejemplo, la cópula del halcón, que es una cosa, por lo menos que yo siempre deseé tener ese momento, me costó años. Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Sí, unos años. Que es el vídeo que tienes en redes, ¿no? Sí. Hablamos de días, pero durante el día, ¿cuántas horas le puedes dedicar? Pues yo creo que mi máximo está en 14 horas, 16 quizás. El máximo, no es lo que es habitualmente, pero un día normal, si yo voy a fotografiar rapaces, lo normal es que haga 7 horas, 8. Una jornada ahí. Una jornada completa, sí. Wow. ¿Qué porcentaje dirías que es paciencia y qué porcentaje técnica? Te hablo de paciencia, te hablo de estudio, te hablo de conciencia de las aves. Diría que el 70% es estudio, es decir, un trabajo de campo que se llama, y el 30% fotografía. Pero el 70% como poco. Y dentro del estudio, ¿qué dirías que es lo más destacable? El comportamiento del ave, la época en la que el ave tiene más actividad o menos actividad, si es época de reproducción, época de cortejo, época de cero actividad, entonces de nada te vale ir en época de cero actividad, por así decirlo, porque vas a perder el tiempo. Entonces es muy importante el control de la especie que estás fotografiando. ¿Y del halcón, cuál dirías que es la de cero actividad? Diría que verano. Verano. Es decir, los días de más calor, sobre todo, ya ellos, por ejemplo, ahora ya llega el momento de que los pollos saltan del nido, se empiezan a alimentar con sus padres fuera del nido. Cuando ya empiezan a alimentarse solos, se acaba la actividad, prácticamente. ¿Pero emigran o se esconden? Se mueven de sitio. No hay un estudio en Canarias como que emigren a otro país, pero sí entre islas se cree que se muevan. Esta es buena. ¿Qué error comete casi todo el mundo cuando empieza en la fotografía de naturaleza? Pues el querer fotografiar sin conocer lo que estás fotografiando. El 70% de que hablamos. Sí. Vale. Se centran en el 30%, pero sí, el 70% claro, lo dejan. quieres hacer la foto, pero no sabes cómo se comporta ese animal que vas a fotografiar. Entonces yo creo que es el error más común. Cuéntame, ¿hace falta un equipo carísimo para hacer buenas fotografías de fauna? No creo. Yo empecé con una D7000 y un 80-400, que no es un equipo barato, pero tampoco es un equipo top. Y se hacen buenas fotografías. ¿Qué pasa? Que siempre hablamos de las condiciones, ¿no? Si estamos en malas condiciones de luz, de distancia, ahí es donde marca las diferencias un buen equipo pero no es necesario tener un equipo top para hacer buena fotografía. ¿Qué tiene Canarias que le convierte en un lugar tan especial para fotografiar naturaleza? Pues yo diría que el buen tiempo, la luz.
también porque tenemos muy buena luz, que también hay especies endémicas como puede ser el halcón de Tagarote, que es una de las especies que no está en otras partes del mundo. Qué guay, qué especial. Sí. Vale, pasando a un tema un poquito más técnico, me gustaría que me dijeras qué configuración utilizarías para captar un ave en vuelo. Para un ave en vuelo, normalmente configuración, si nos vamos a velocidad de disparo y tal, pues yo normalmente utilizo 1.600 hacia arriba, todo lo que me permita, si puedo disparar a 1.4000, disparo a 1.4000, pero siempre por encima de 1.600. El F intento, es decir, el diafragma, intento tenerlo abierto, a no ser que haya una luz, mucha luz, pero si me permite F4, disparo a F4. Y luego, ahora con la Z9, por ejemplo, de Nikon, utilizo lo que le llaman el VS2, que es el área más abierta que te permite enfocar. Y enfoque al ave, que es una maravilla. Sí, porque ya lo tiene configurado en la cámara, Sí, ¿no? sí. Vale. Y es una de las cosas que, por ejemplo, de la reflex a la Z se nota la diferencia. ¿Qué consejo darías para mejorar enfoque y nitidez? Bueno, yo creo que lo que hablamos un poco antes de las velocidades. Y bueno, también a la hora que fotografiamos, creo que también es importante porque fotografiar a lo mejor a las 12 de la mañana con un sol de escándalo y pegado a la tierra, si vas a hacer algo, por ejemplo, a ras de suelo, la reverberación, ¿no?, que es ese vapor que sale del suelo, no te permite que una foto esté nítida, porque yo he fotografiado con Z9, con 600 milímetros, es decir, con material de calidad, y aún así... y no da nitidez. Entonces el tiempo que hace, es decir, el calor, por ejemplo, para mí es lo más importante, que si hace mucho calor, no hay foto. ¿Cuándo dirías que es la mejor hora entonces? ¿Mañana o noche? ¿Depende del ave? Para mí, la hora del amanecer, es decir, cuando el sol está naranjita, por así decirlo, y si tiene una nube de por medio, mejor, y por la tarde igual, al final de la tarde, las mejores horas. Para todas las fotos. Sí, casi. sí. Esta es interesante. ¿Qué hábitos debería tener alguien para dedicarse a este tipo de fotografía? Ser madrugador, hay que ser madrugador. Salir de casa con todo preparado, me imagino que como para cualquier tipo de fotografía, pero en este caso, para la fotografía de fauna, para mí es muy importante llevar linterna, manta térmica, navaja, de comer, de beber. Son los hábitos que tiene que tener un fotógrafo de naturaleza. Claro. Llevar baterías varias y tarjetas varias porque no vas a tener dónde cargar. Entonces, son muchas cosas, pero sí hay que ir equipado. Captando un poquito de lo que me acabas de decir, justamente la pregunta era que qué debería tener alguien, qué material, aparte de cámara y objetivo, obviamente, deberíamos tener siempre Pues, a la hora de pasar una jornada entera en el campo. para fotografía de fauna, prismáticos, siempre. Como te dije, agua, una navaja, luz, es decir, frontal. Yo siempre llevo un frontal y una linterna. Una manta térmica porque nos puede pasar algo y nos va a servir para abrigarnos, en este caso, si nos quedásemos en algún sitio. Y luego, pues bueno, trípode o no trípode, depende de lo que vayas a hacer. Uy, eso no se me habría ocurrido. ¿Tú usas trípode para tus fotos? Si voy con el 600 milímetros, sí. Generalmente sí. ¿Y en vuelo? En vuelo depende de cómo esté. Es decir, si está volando frente a mí o yo sé que va a volar de frente a mí, sí lo pongo en trípode, y si no, ¿A mano? a mano. Por eso ahí ves. Claro, justo estaba pensando en esa foto y yo, Claro. ¿a mano? Sí, eso a mano. Sí. Bueno, en realidad ya me lo respondiste un poco, pero si tuvieras que elegir entre atardecer y amanecer, Amanecer. esperar 8 horas o volver sin foto. Esto tampoco tiene sentido cuando lo redacté, porque tú puedes estar hasta 16 horas Sí. para hacer una foto, así que nada. No, pero bueno, está bien. Yo cuando vuelvo sin fotos siempre digo que he disfrutado del momento. Es decir, que... Disfrutas igual de la experiencia de salir. Sí, porque a lo mejor no he fotografiado, pero los he visto. Claro, porque si yo quiero que se posen en un sitio, pero si no se posan, a lo mejor los veo pasar, los oigo, entonces también lo disfruto. ¿El objetivo favorito? Teleobjetivo favorito, tengo dos, que es el 500 5.6 Ay, no los había y el visto. 600 F4. Para mí son los dos favoritos. Vale. El 600 para tener sobre trípode y el 500 para vuelo. Y Eso está es hecho con un el 500. Una especie que siempre te emociona ver. El halcón siempre. La foto más difícil, congelar el vuelo, captar la mirada del ave o anticipar la acción. Anticipar la acción. Porque antes estabas hablando, me acabas de decir lo de que esperas que se pose en cierto sitio Sí.
Pero si no se posa, no se posa. No se posa. O digo lo de anticiparte porque, por ejemplo, veas a los pollos reclamar de una manera que si conoces a la especie, es muy probable que venga la madre con alimento, por ejemplo. Entonces, si anticipas, tienes esa foto. Si no lo sabes o no, no la tienes. ¿Qué crees que es más importante, la composición o el momento? Yo diría que el momento. Para mí, el momento. Una palabra para definir la fotografía de naturaleza. Paciencia. No. Pasión. También. Pasión. Van de la manita. Sí, sí, pasión. Si alguien quisiera empezar la fotografía de aves mañana mismo, ¿qué le aconsejaría? Primero, respeto por las aves, lo más importante. Es decir, antes de fotografiar a una ave es el respeto. Y cuando tengas respeto por las aves, puede empezar a hacer fotos de naturaleza. Me gusta porque va conectado con lo que yo te quería preguntar y es el por qué no cuentas a nadie los sitios en los que vas a hacer fotografía. Sobre todo va dirigido a los, es decir, en cuanto al halcón de Tagarote, porque es una especie protegida, una especie que hace muchos años, hace 20 años estuvo en peligro de extinción y es muy delicada. Entonces, los fotógrafos de fauna, en el que me puedo incluir yo también, todos tenemos esas ansias de querer fotografiarlo y de decirle a tu mejor amigo que dónde es y dónde está. Entonces, como todos tenemos mejores amigos, podemos pasar de ir un fotógrafo a ir 20. Y a mí no me importa que otra persona tenga las fotos que tengo yo. A mí lo que sí me importa es que perjudiquemos a la especie. Alterar su hábitat. Pues, ténganlo en cuenta. Pues muchísimas gracias, Raiko. A ti también por la entrevista, muy fácil, contigo. Qué guay, me alegro un montón. Sí. Pues a ver qué tal lo Vamos que a ver nos la hayas charla preparado. ahora. Vamos a ver. Esto ya me relaja un poquito también. Sí. Vamos a ver.